Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la primaveral Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy: la guerra y la crisis financiera, la tormenta perfecta. Para abordar este tema tenemos un invitado muy especial, de lujo, Eduardo Luque Guerrero. Él es analista político, colaborador asiduo del Viejo Topo, que es un órgano de información, de difusión independiente, alternativo, muy conocido aquí en Europa, especialmente en España. Buenos días, Eduardo, en España. ¿En qué parte estás? Gusto en saludarte. El gusto es mío y sí, gracias por dejarme participar en el canal, en esta emisión. Yo hablo desde Barcelona, una ciudad al lado de Barcelona, pero bueno, somos barceloneses, ¿no? Somos catalanes. La guerra y la crisis financiera, la tormenta perfecta. Muchos estamos leyendo, viendo, escuchando que hay problemas financieros en la banca mundial, que ha quebrado el Silicon Valley en los Estados Unidos, que el Credit Suisse quebró, que hay crisis bancaria. Para la gente del común, esto, la gente se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso, ese cuento que los bancos están quebrando? Porque dice, quiebra el que no tiene dinero, pero que una banca quiebre, entonces la gente se pregunta. De hecho, el banco suizo, Credit Suisse, en dificultades, ha sido adquirido por su rival, la UBS, tras un frenético último intento de evitar un catastrófico colapso bancario. El Banco Nacional Suizo facilitará la transacción proporcionando 100.000 millones de francos suizos en liquidez a la UBS y Credit Suisse durante la adquisición. Es decir, el gobierno suizo ha adquirido, absorber hasta 9.000 millones de francos suizos de pérdidas potenciales de la UBS. Bueno, Eduardo, explícanos en palabras populares qué es lo que está ocurriendo en este mundo de que los bancos se quiebran y la gente no lo entiende. No, intentaremos hacerlo de forma muy sintética y que más o menos huyendo de los tecnicismos, porque a veces no ayudan, sino que complican la comprensión. Y lo que hemos de entender primero es de que esta es la segunda fase de la crisis del 2008. Esto no es una crisis nueva, sino es consecuencia de la anterior. La anterior crisis del 2008 estaba basada en los créditos hipotecarios que eran falsos, es decir, se valoró unas hipotecas sobre casas que no valían en realidad lo que se había dado de capital por ellas, la gente no pudo devolver ese dinero y los bancos que funcionaban gracias al dinero que recibían de la gente hipotecaria quebraron y automáticamente se inició el marasmo económico. ¿Cómo lo resolvieron? Como lo resuelve normalmente el capitalismo, que es como una patada hacia adelante. En lugar de entrar a discutir el problema y analizar las raíces del problema, lo que hicieron fue fabricar billetes, fabricar dólares, pero dólares que no tenían referendo económico. La moneda es siempre el reflejo de la capacidad económica de un país. Hay una relación directa entre moneda y capacidad económica. No así en el caso de Estados Unidos, que impone la moneda, el dólar, como medio de pago internacional y lo impone por la fuerza. Tiene un ejército que le ayuda a imponer esa modalidad. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema? Fabricando billetes, no reestructurando la economía, modernizándola, invirtiendo en nuevas fábricas, en producción, eliminando el costo de la inversión en armamento, que detrae enormes recursos de la economía productiva, sino que lo que hicieron fue fabricar más billetes. Aquí, en el caso de Europa, funcionó igual. El señor Draghi, que por cierto, el señor Draghi, que fue el presidente del Banco Central Europeo, había sido uno de los responsables de la crisis del 2008, directamente responsable de la crisis en Grecia, fue nombrado presidente del Banco Central Europeo y este señor se dedicó a fabricar euros como si no hubiera mañana, pero euros que cada vez tienen menos valor. ¿Por qué?
porque el euro, cuando hay ahora mismo, por cada euro, digamos, que tiene un refrendo económico, hay 8 euros que son papeles de colores, pero que todo el mundo lo vemos como que son euros y que son importantes. Por eso, ahora entra esta crisis que es una crisis de finanzas, no es una crisis que va a tener repercusión directa en la producción, en las pensiones, en todos sitios. Eso ya lo sabemos de entrada. Pero es una crisis basada en que hay exceso de papel, exceso de dinero que no vale en realidad nada. Y a esto se ha unido otro problema. Los grandes inversores han visto que si con consecuencia de la guerra Estados Unidos impone sanciones a Rusia y le roba, porque hemos de decirlo así, robar 300.000 millones de euros, los inversores dicen, puñeta, si se le han robado a los rusos, ¿por qué no me lo van a robar a mí? Y automáticamente los grandes inversores chinos que tenían apancado decenas de miles de millones en la banca suiza salen huyendo. Los inversores de Arabia Saudita, que ahora, gracias a la mediación china, han conseguido un pacto, normalizar las relaciones con Irán, que era su antiguo enemigo, y con Siria, los inversores de Arabia Saudita dicen, y si se enfada a Estados Unidos y me sanciona, me quitan el dinero, ¿no? Y el dinero, ¿dónde lo tenía? Especialmente en Suiza. Por tanto, ¿qué hace esta gente? Retira los capitales. Cuando se han dado cuenta que estos grandes inversores retiran sus capitales, te das cuenta que el banco ya no tiene capacidad para a otros pequeños inversores decirles, oye, yo tengo en este banco la cuenta que vale 20.000 euros. Los quiero, porque me quiero comprar un coche. A ver, pongo un ejemplo muy sencillito. El banco, como los grandes inversores han retirado el dinero, llega un momento en que no tiene liquidez para dar a la gente su dinero y automáticamente hacer lo que se llamó en algún país latinoamericano, sobre todo en Argentina, como el corralito. De hecho, estamos viendo un corralito con modalidades específicas, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente retira su capital de Credit Suisse y el Estado tiene que salir a defenderlo porque es un banco sistémico. Es uno de los 20 bancos sistémicos del mundo. ¿Qué quiere decir un banco sistémico? Que es tan grande que no puede quebrar, porque hundiría toda la economía europea primero e internacional después. Como él, hay otros, como por ejemplo el Deutsche Bank, es el Banco Central Alemán, que era prodigio de seriedad económica y todo eso, sabemos que está en grandísimas dificultades. De hecho, parece que estos días han tenido conversaciones muy intensas un par de bancos, entre ellos el Deutsche Bank, precisamente porque su situación financiera también era muy complicada. Entonces, el banco suizo, hemos visto que carece de liquidez, carece de dinero para devolver a sus inversores más pequeños, porque los inversores grandes se van y automáticamente entra en crisis. El Estado le echa una mano y tiene que invertir, como bien decías, 100.000 millones de francos suizos, que es una cifra enorme, enorme, como vía de liquidez para intentar apaciguar la tormenta perfecta que se nos viene encima. Fíjense que el problema radica en la guerra. La guerra, como decía, me parece que era Lenin, el que decía que la guerra es economía concentrada. Pues aquí tenemos uno de los casos más evidentes, ¿no? Economía concentrada que está provocando la caída de bancos que eran solventes. Fíjense que al comienzo de la guerra, Suiza mantenía una neutralidad exquisita. No quería inmiscuirse en este tema. Después, por presiones, comenzó a variar su posición, diciendo que sí, que había que apoyar económicamente a Ucrania, etc. ¿Qué hicieron los inversores rusos, los chinos, los hindúes? Cuando vieron que la cuestión ya se involucraba, dijeron, no, devuélvanos el dinero que tenemos colocado. Y ahí tenemos ya la crisis del Credit Suisse. Es una simplificación. Evidentemente todo esto es algo más complejo, ¿no? Pero yo pienso que con esta idea nuestros teleoyentes podrán hacerse una idea de por dónde va el problema.
Eduardo, ¿y entonces qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Eso se va a parar porque el gobierno suizo le mete plata para salvar a su amigo de Credit Suisse y la UBS? ¿O eso va a continuar? Es decir, ¿a qué nos vamos a tener en el mundo la gente del común? Lo que vamos a ver es con facilidad cómo la crisis se va a extender, porque ya no es una crisis solo del Credit Suisse, sino es una crisis también en Norteamérica. En Norteamérica, que comenzó, digamos, con la caída del Silicon Valley Bank, que es uno de los... No era poca cosa el banco, tampoco, era uno de los 12 bancos más importantes de Estados Unidos, tampoco es poca cosa. La caída de este banco ha sacado a la luz la situación de crisis de otros 12 bancos más. Pero es que cuando estos 12 bancos más se separaron, dejaron de cotizar en la bolsa norteamericana porque estaban en peligro de quiebra, han aparecido, los diarios lo están sacando a la luz continuamente, que hay además 188 bancos norteamericanos que están en una situación crítica. ¿Por qué? Porque rompiendo la legalidad, resulta que el valor de ese banco se escritura por el valor de compra, no por el valor real en el mercado. Es decir, estos bancos están en quiebra técnica, pero de cara a los instrumentos de regulación, los que los controlan teóricamente, resulta de que como les permiten que su valor sea el valor contable, no el valor real, porque el valor real, estos bancos, la mayoría invirtieron en bonos del Estado de Estados Unidos, volvemos al problema del dólar, esta inversión fue fracaso porque compraron, invirtieron con una rentabilidad muy baja, cuando la FED, la Reserva Federal, estaba dando intereses del 0, algo, ahora los intereses están subiendo muchísimo y evidentemente la gente dice, oye, yo no quiero esos bonos, devuélveme dinero que los quiero invertir en bonos que sean más rentables. Si antes conseguía el 0,5 y ahora me van a dar el 3, prefiero el 3 que no el 0,5. La gente quiere retirar esos fondos, esos bancos no tienen liquidez y tenemos también la crisis en Estados Unidos también en una forma muy intensa. Así que tenemos crisis ya en un lado del Atlántico y en el otro lado del Atlántico. Por lo tanto, no es como se quiere hacernos ver, una crisis pasajera que la semana que viene, cuando suban las bolsas, todo se quedará olvidado. ¿Crisis del capitalismo? Es una crisis del capitalismo, no es una crisis terminal, porque aquí se unen muchas cosas ahora. Es una crisis claramente del capitalismo, del neoliberalismo financiero, que ya no encuentra soluciones. El neoliberalismo no tiene soluciones y lo que lo hace todavía más peligroso, si cabe, porque la solución que plantea es la guerra, es aumentar es aumentar el nivel de escalada. Así que la crisis financiera, la crisis económica del capitalismo, el cambio de geopolítica a nivel internacional. Hemos visto la reunión entre el presidente Putin y el presidente Xi Jinping que se está produciendo en estos días y cómo hay un acuerdo cada vez más intenso entre estas dos enormes naciones. Pensemos que Rusia es el país en extensión más grande del mundo, o el segundo, tiene más de 6 millones de kilómetros cuadrados, y China es el país no el más poblado, es el segundo más poblado, pero que económicamente es el más importante. La unión de los dos países, su relación económica cada vez más estrecha, es el que marca el nuevo horizonte de la nueva geopolítica. No así Estados Unidos, que ya la vemos en decadencia. Pero como todos los imperios en decadencia, había un autor del siglo XIX, Gibbon, que escribió sobre la decadencia del Imperio Romano, que curiosamente algunas de esas ideas figuran ahora, ¿no? De cómo los imperios acaban por destruirse porque invierten tanto en dinero en guerras que al final no tienen capacidad para pagarlas. Es lo que le está pasando en este momento a Estados Unidos. Tenía una moneda apoyada por un ejército, su situación económica es tal que ya no puede pagar al ejército y comienza a tener serios problemas de producción. Así que tenemos un escenario en el que la crisis va a continuar. Hay que estar muy atentos. No será a lo mejor de un día para otro.
Pero el cambio geopolítico se está produciendo ahora, en este preciso momento, ¿no? Y si nos asomamos a los diarios lo vemos, ¿no? Si lo entendemos en un concepto amplio, no en una cosa de lo que pasa hoy en la bolsa, sino una visión global, ¿no? La guerra de Ucrania, nuevamente la guerra, es el elemento diferenciador, el elemento que va a cambiar o va a iniciar el gran cambio de un mundo unipolar mandado por el dólar y Estados Unidos a un mundo multipolar en el que va a haber muchos actores. Incluso se hablaba de la posibilidad de crear una nueva moneda de referencia internacional que sería como una suma, para que nos entiendan los teleoyentes, una suma de monedas que tengan referendo económico real, es decir, que su producción material o sus materias primas le den valor a esa moneda y de este cesto de monedas hacer una moneda, digamos, universal de referencia que sustituya al dólar. Esto es lo que está en juego ahora mismo. Evidentemente, esto significaría que la potencia unipolar de Estados Unidos se pierde, ya no será la gran potencia mundial, será una potencia muy importante, pero ha de dejar un poco el trono a ese día. No sé si me explico con claridad. Así es. Estamos conversando con Eduardo Luque Guerrero. La guerra y la crisis financiera, la tormenta perfecta. Él es analista político. Antes de seguir adelante con el programa, Eduardo, ¿cómo es lo del viejo topo? Tú colaboras con uno de nuestros medios que también es interesante, importante aquí en Europa leerlos y que producen buena información y aportan bien en el aspecto de la geopolítica y de la política crítica analista. Sí, no, yo soy colaborador del Viejo Topo. Es una revista clásica que nació aquí en España cuando había la dictadura. Había una dictadura, costó mucho hacerla arrancar, porque evidentemente la dictadura cerraba la revista cada dos por tres. Tiene mucha difusión aquí en Europa y en América Latina. Y en América Latina también hay muchísima gente que la lee. Yo soy colaborador de la revista. Desde hace muchos años he publicado algunos libros también sobre todo sobre el tema de la relación entre economía y política, perdón, entre economía política y educación, que era una de mis especialidades. El último que publicamos se titula Nos quieren más tontos, la escuela según la economía neoliberal, y ahora dentro de pocos meses sacaremos otro que aún no tenemos el título también, pero que va enfocado sobre la idea de cómo manipulan a la juventud, sobre todo la europea, para que sea amorfa y que carezca de capacidad de respuesta. Una de las cosas que estamos viendo de forma más intensa en Europa. A ver, sinceramente, a mí me da sana envidia. Estuve en París hace unas semanas entrevistándonos con el candidato de la oposición francés, señor Mélenchon, y realmente cuando ves a la juventud francesa en las calles reivindicando el tema de pensiones, que aún le puede quedar muy lejos, un poco o se hace el corazón grande, ¿no? O ver las movilizaciones que se están dando en Perú, en Colombia, en muchos otros sitios, dices, hay un fervor de cambio que en Europa cuesta mucho. Y un poco estamos reflexionando en este libro precisamente sobre el porqué de esta dificultad para que la juventud se mueva y la juventud tome las riendas un poco de la política en sus manos. Quedaremos atentos a tu publicación, Eduardo, y aquí con el mayor gusto hablaremos de él cuando lo tengas ya en el mercado. Cuentas con nuestro apoyo y nuestra Gracias. solidaridad para eso, porque hay que darle visibilidad a la gente que se dedica a hacer crítica constructiva y a esclarecer y a concientizar al pueblo. Pero volviendo a lo que nos atañe hoy en este programa, la guerra y la crisis financiera, la tormenta perfecta. La gente del común, un vendedor, un trabajador pobre que no tiene nada, dice, no, pero es que se quebraron, fueron los ricos, allá ellos. Vulgarmente dirán, esa vaina a mí qué me importa, que se jodan, dirán algunos. ¿Cómo afecta eso a la gente de a pie de la calle? Afecta de varias formas. Eh, Dependerá de la evolución de la crisis. Por ejemplo, recuerdo el corralito de Argentina. La gente decía en Argentina, bueno, eso es cosa de ellos, que se peleen los políticos y tal. Y de golpe y porrazo se encontraron que la gente no podía sacar dinero. El poco que tuvieran en la cuenta se lo prohibían los bancos, se lo prohibió el gobierno.
porque hicieron un corralito porque había que pagar la deuda. O el corralito en Chipre. En Chipre hubo un corralito, una prueba con todo, en el 2012, probaron con todo. Es decir, dijeron a la gente, de golpe y porrazo, no puedes disponer de tu dinero en el banco. Solo puedes sacar 80 euros al día, ¿no? Ahora, para la gente que no tiene nada, 80 euros es mucho, ¿no? Pero para el común, sobre todo en Chipre, era un corralito, ¿no? Así que ahí tenemos una de las repercusiones que puede representar esto. La segunda es que evidentemente son los bancos centrales los que salen a defender los bancos que quiebran. ¿Y de dónde sacan los bancos centrales el dinero? Lo sacan de los impuestos. Así que la gente común, todos que pagamos el IVA, pagamos la luz, pagamos todos con nuestros impuestos, al final acabamos pagando la fiesta de 4 malandrines, de 4 ladrones que se han llevado el dinero y lo han hecho desaparecer. Y tercera cosa importante, que nos afecta enormemente. Ahora estamos viendo ya cómo los fondos de pensiones van a sufrir enormemente. Les pongo un ejemplo. En Inglaterra hubo una expresidenta, en el mes de octubre pasado, no estamos hablando del siglo XVII, la señora Liz Strauss, una fanática neoliberal y además extraordinariamente corta de inteligencia, y lo digo así, fanática neoliberal y extraordinariamente corta de inteligencia, que decidió lanzar una política económica de libertad absoluta, que no pagaran impuestos nadie, prácticamente nadie, y que provocó inmediatamente que los fondos de pensiones, que se nutren de los impuestos que cada día se cobra a la gente, como ya no había impuestos, que aquello era lo que dicen los franceses, el laissez-faire, es decir, que cada uno haga lo que quiera, pues claro, automáticamente los fondos de pensiones se quedaron literalmente de la quiebra, lo cual implicaba que 10 millones de británicos perdían la pensión. ¿Qué tuvieron que hacer? Primero poner a esta señora de patitas en la calle, evidentemente, porque en 3 semanas el Banco Central inglés tuvo que salvar las pensiones inglesas 3 veces, una vez por semana. Y evidentemente esta señora no podía continuar en el gobierno y la echaron fuera. ¿Cuál fue el problema? Que el siguiente que vino, este señor que es hindú, no sabemos si es peor el remedio que la enfermedad, porque la solución al problema de las pensiones fue recortar pensiones. Como el Estado, el gobierno central, había dado dinero a las pensiones para que no cobraran, para que siguieran pagando la pensión cada mes, devolviendo el cheque a los jubilados tienen que pagar eso. ¿Cómo lo pagan los jubilados? Con recortes en sanidad, en pensiones, en enseñanza, en todas las cosas, ¿no? Así que ya tenemos un ejemplo. Otro ejemplo más, real. La quiebra de los bancos norteamericanos ha provocado que uno de los fondos de pensiones de jubilados más importantes del mundo, de Europa y seguro el de Suecia, que se llama Alecta, ellos mismos han reconocido la pérdida de 1.100 millones de euros en pensiones en 2 días. Ahora mismo el cálculo que se hace es que posiblemente este fondo de pensiones habrá perdido 9.000 millones de euros. Evidentemente, esto tiene una repercusión directa sobre los pensionistas que cobran su pensión gracias a este fondo de pensiones. Y otro ejemplo más, que está ligado también a la guerra. El mayor fondo de pensiones del mundo, que es un fondo noruego, el fondo del petróleo lo llaman, obvio el nombre en inglés, no vale la pena, lo pueden buscar los teleoyentes si quieren. Este fondo de pensiones noruego, en su balance del mes de diciembre, señalaba que había perdido, y hay que tenerlo, hay que darse cuenta, 250.000 millones de euros de este fondo de pensiones se habían volatilizado por culpa de la guerra. ¿Por qué? Porque este fondo de pensiones invierte en bancos, invierte en bolsa, a través de los bancos. Si los bancos quiebran, el fondo de pensiones no recibe dinero, y si no recibe dinero, tiene pérdidas. Y esta es la realidad. Así que no es aquello de que, bueno, son 4 millonarios que se maten entre ellos. No, por desgracia, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Seguro que nos iría todo bastante mejor. Pero no, desgraciadamente no va a ser así, sino que va a tener una relación directa con la población.
Eduardo, ya para ir cerrando el programa, nos gustaría que en estos últimos minutos nos hablaras cómo vistes y qué opinión tienes de esa reunión que acaba de concluir en Moscú, donde Xi Jinping, el líder máximo de China, se ha reunido con Vladimir Putin, en donde China ha expuesto su propuesta de mediar en la guerra que tiene la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea contra Rusia. Bien, primero yo diría que lo has dicho muy bien, ¿no? Realmente quien tiene la guerra contra Rusia no es Ucrania. Ucrania pone los muertos. Es lo que hacen. La guerra es de la OTAN contra Rusia. Esta es la primera evidencia. La segunda, cuando acaben las conversaciones ya tenemos el hilo de lo que va a ocurrir, ya lo sabemos, pero hay cosas que concretar todavía hoy. Lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. Si antes había una potencia unipolar, ahora estamos viendo como los acuerdos que está adoptando Rusia y China y que se manifiestan en esta reunión marcan el nacimiento de un mundo multipolar. Cuando, por ejemplo, China y Rusia dicen que 2/3 de sus intercambios económicos este año esperan superar los 200.000 millones de dólares. Estos intercambios económicos entre estos dos países se van a realizar 2/3 con moneda china y con moneda rusa, significa que están abandonando el patrón dólar. Y estamos hablando de economías enormes, porque el tráfico comercial entre Rusia y China, sobre todo por materia prima y energía, es sencillamente enorme. Pero es que además se suma, por ejemplo, la relación que hay entre Irán, Rusia y China, que también la están haciendo pasando del dólar. Otra relación que está organizando ya Arabia Saudita, que hace 2 días era el gran aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, está intercambiando petróleo y gas con Rusia, con Irán y con China, también en moneda nacional, en reals, en yenes, en rublos, etcétera, ¿no? Y eso es un elemento central. Esto es lo que se está explicando ahora. Y hay otro elemento importante, que es, frente a lo que decían los medios de difusión occidentales, que mienten como si no hubiera, que no hubiera mañana, las relaciones entre China y Rusia se están fortaleciendo enormemente. Hay un acuerdo, los rumores, eso lo veremos seguramente en próximas semanas, hay rumores muy intensos de que va a haber una colaboración militar, sobre todo en un campo en que Estados Unidos aún tenía una poca de ventaja, no mucha, tenía alguna ventaja, pero en el tema satelital, el control de satélites a través de empresas privadas que se dedican a la guerra, le daba a los Estados Unidos una cierta ventaja militar. Esto se alcanza un acuerdo de colaboración internacional entre Rusia y China. Sabemos que los rusos tienen un enorme desarrollo a nivel espacial y los chinos también, pero llevan cierto retraso porque los rusos hace mucho tiempo que lo iniciaron, que va a equilibrar, si no superar con creces, la capacidad de satélites y control espacial que hasta ahora tenía casi el predominio de Estados Unidos y un poco Europa. Bueno, Europa hacía como que hacía algo, ¿no? Pero básicamente era Estados Unidos. Pero el fracaso tecnológico también que está viviendo Estados Unidos le está impidiendo desarrollarse todavía más en este espacio. Este es un tema que hemos tocado en los libros, que tiene mucha relación también con la economía. La tipología de tipos de enseñanza en un país o en otro determina también su capacidad para producir inventos, para desarrollar su tecnología, desarrollar su producción y hacer que sus pueblos sean un poco más felices, ¿no? Estamos viendo como Occidente se retira, se retrae, la escuela privada es la escuela privada, pero la escuela privada no forma gentes preparadas, mientras que Rusia ya ha apostado otra vez por el modelo soviético, mientras China está apoyando a sus universidades con dinero público, porque sabe que el futuro está ahí, ¿no? Y este es otro elemento también muy importante que otro día supongo que podremos hablar con calma. Así es, Eduardo Luque Guerrero, analista político, colaborador de El Viejo Topo, que nos ha hecho un amplio análisis en
lenguaje común y corriente de la gente de la calle sobre el tema de la crisis financiera, la guerra y la crisis financiera, cómo va junta y cómo ha llevado a que mucha gente esté escuchando y que se quebró el Credit Suizo, que la banca suiza, que es rica, está quebrada, etcétera, etcétera. Eduardo, quedamos atentos a continuar estos intercambios y a la orden aquí cuando gustes poder que te expreses, que hagas los análisis. Es un medio humilde, pero consciente de la necesidad de llevarle información real y veraz a la comunidad hispana. Pues encantados y ya que me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias a ti, Eduardo. La guerra y la crisis financiera, la tormenta perfecta, ha sido nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.